Hola, buenos días. Bueno, soy Javier Rázales, consultor de Dynamics AX en QNX. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser una presentación un poco, pues bueno, para intentar aclarar lo que es el SEPA, ¿no? Que últimamente se habla tanto de SEPA, pues bueno, ¿qué es el SEPA? ¿Qué beneficios se obtiene con el SEPA? ¿Y qué implica todo esto dentro de la empresa? Entonces, bueno, los puntos que vamos a tratar, pues un poco por encima y a modo de resumen, sería pues bueno, hablar un poco de qué es el SEPA, identificar el SEPA, los beneficios que aporta el SEPA, qué instrumentos de pago tiene SEPA, es decir, hablaremos principalmente de lo que son transferencias SEPA y adeudos directos SEPA, qué implicaciones tiene SEPA dentro de la empresa, ¿vale? Y qué implica todo esto a nivel de proyecto interno. Y bueno, comentaremos igualmente qué es el objetivo principal, bueno, lo que es SEPA dentro de Dynamics AX. Bueno, un poquito por encima, a modo de resumen, el SEPA no deja de ser, pues bueno, una definición del acrónimo que tiene en inglés y viene a ser lo que es la zona única de pagos en euros o zona común de pagos en euros. Y es el área en el que, pues bueno, empresas particulares, otros agentes económicos, pues bueno, pueden efectuar y recibir pagos en euros y en Europa, tanto dentro y fuera de lo que son fronteras nacionales y con las mismas condiciones y derechos o obligaciones que independientemente del sitio en el que se encuentren, ¿no? En definitiva, pues bueno, no deja de ser un espacio creado por la Comisión Europea en la que todos los pagos electrónicos pues tiene la consideración nacional, independientemente del país o región en el que, ya sea la empresa, el particular, el banco, se encuentre. Entonces, dentro de este área SEPA, no hay ninguna diferencia entre pagos nacionales y transfronterizos. En este sentido, pues bueno, dentro del marco de la integración económica y monetaria en Europa, SEPA es una estrategia, porque no deja de ser eso, una estrategia para unificar y garantizar pagos en euros seguros, ¿vale? Para todas las transacciones bancarias. Por último, pues bueno, en última instancia, pues también una de las cosas que se espera o que se pretende que traerá SEPA es la reducción del número de formatos de pago con los que se va a trabajar, ¿no? Directamente con las entidades financieras. Bueno, ¿a qué países afecta SEPA? Pues bueno, a SEPA se adhieren 28 países de la Unión Europea y habría que incorporar igualmente a Noruega, Liechtenstein, Islandia, Suiza y Mónaco, es decir, hablamos de 33 países. Aquellos países de la Unión Europea que utilizan otras monedas, pues también adaptarán estos instrumentos para los pagos en euros pues a finales o antes de finales del 2016. Bueno, ¿de dónde sale SEPA? Esto de SEPA no es de hace 4 días. Aquí en la diapositiva, pues bueno, me centro un poco al principio, en el 2002, con la creación del Concilio Europeo de Pagos. Pero bueno, luego va avanzando hasta llegar, pues podríamos decir, en el 2008, cuando se inicia lo que es la transferencias de crédito SEPA. Tras el lanzamiento de las transferencias SEPA en 2008, pues bueno, las esas transacciones con este nuevo instrumento. Más adelante, ya en 2009-2010, inicia todo el proceso de adeudo directo. De hecho, se establece un reglamento por el cual hay una serie de obligaciones. Entidades españolas que facilitaban todo servicio de pago de recibos, pues están en disposición de procesar adeudos directos SEPA. Luego lo veremos en otras diapositivas, que existen dos tipos, ¿vale? Dos instrumentos. Uno es el que se llama o denomina básico o core, y otro es el B2B, que es entre empresas principalmente. Bueno, un poco desde el 2008, ¿no? Veíamos en la diapositiva anterior. Al fin y al cabo, pues bueno, en la utilización de estos instrumentos SEPA estamos viendo una comparación entre lo que sería la utilización de transferencias y adeudos tanto en la zona euro como en España. Las transferencias SEPA en España, pues bueno, se vienen utilizando alrededor de un 29 y un 30% según el Banco Central Europeo, y en España, pues bueno, es un poco superior, llegamos casi hasta el 40%. Sin embargo, es todo lo contrario que ocurría con las transferencias, pues
Lo estamos viendo en los adeudos directos SEPA. Prácticamente los adeudos directos SEPA en la zona euro alcanzan el 1% y en España no llega ni al primer decimal. Pero bueno, ya en el 2012 sí que existe un reglamento donde se establece una fecha límite y esa fecha límite va a ser el 1 de febrero del 2014. Entonces, a partir de esta fecha, los instrumentos con los que estamos trabajando actualmente para pagos nacionales, transferencias y adeudos principalmente, pues van a ser reemplazados totalmente por lo que son nuevos esquemas en formato SEPA. ¿Vale? Entonces, tanto norma 34 y 19 dejarán de utilizarse. Sí que existe un periodo de carencia para poder utilizar unos formatos o esquemas en formato texto plano, que lo veremos adelante, pero no son exactamente la norma 34 y norma 19 que conocemos, sino que son la 34.14 y 19.14. Bueno, esto a nivel general, pero para el mercado español, pues bueno, con el objeto de minimizar el impacto de la migración en todos los clientes y la adaptación de las necesidades de negocio por parte de las entidades financieras, la Comunidad Bancaria Española solicitó extender este proceso de migración hasta febrero de 2016, pero exclusivamente para lo que se ha denominado productos nicho. Es decir, principalmente hablamos de lo que serían normas 58 y 32. ¿En qué se basaban para esto? Pues bueno, las funcionalidades específicas de negocio que se tienen aquí, donde se requiere, pues bueno, entendemos que se requiere más tiempo o un tiempo más prolongado de migración. Bueno, la financiación del crédito, gestión de domiciliación bancaria por parte de bancos o devolución en gestión de aceptación. ¿Vale? Entonces, lo limitamos en principio a estas dos normas. Bueno, un poco después de introducir lo que es SEPA, de dónde procedía, a qué se aplica y cuál es ese periodo de carencia para estos productos nicho, explicamos también los beneficios que aportaría SEPA. Básicamente, pues bueno, podemos identificar 4 puntos. De estos 4 puntos, pues bueno, podríamos hablar de la simplificación en todo lo que son trámites, una reducción de costes, una seguridad en los trámites, seguridad igualmente para la empresa y no deja de ser también pues un momento de oportunidad. En cuanto a la simplificación en todos los trámites, pues bueno, está claro que existe la posibilidad de utilizar con una única cuenta bancaria en todas las transacciones bancarias en euros en la zona SEPA. Entonces, la razón anterior pues puede llevar a una centralización de tesorería, por ejemplo, utilizando una sola cuenta para todos los pagos europeos. Igualmente, como motivo de esta simplificación, pues bueno, no deja de ser el hecho de que desaparecen estas barreras de burocracia para realizar los pagos en toda la zona SEPA. Ahora mismo, pues bueno, las transferencias internacionales no se diferenciarían de las nacionales. Es decir, tendremos unos instrumentos de pago SEPA, ya sean transferencias o adeudos directos, que permiten la emisión de pagos conjunta para varios países en un mismo fichero, ya sean nacionales o transfronterizos. Como reducción de costes, pues bueno, está claro que implicaría una reducción de coste administrativo y obviamente de lo que sería el coste del dinero electrónico y las transacciones de pago, porque no dejaríamos de optimizar estos procesos, ¿no?, de pago. De la misma forma, pues toda esta implantación y migración a SEPA, pues bueno, propicia igualmente una posibilidad de renegociación de comisiones bancarias. Y pues bueno, al fin y al cabo, toda esta gestión de transferencias, de adeudos directos, etcétera, pues bueno, implica igualmente reducir un dinero en efectivo y aumentar el dinero electrónico, por lo que igualmente vemos un motivo, ¿no?, de reducción de costes. Bueno, con todo el tema de SEPA igualmente existen dos beneficios importantes que son relacionados con seguridad, ¿no?, tanto en los trámites como con la empresa. Actualmente, pues lo que utilizamos en estos ficheros y en estos medios son números de cuenta, el famoso CCC, que ahora pues evolucionaría al IBAN. ¿Vale? Todas las transacciones además también se llevan con el código BIC. En cuanto al CCC, pues bueno, no dejaba de ser un número de 20 dígitos
Ahora mismo pues el IBAN serían 34 dígitos que se componen pues lo que es el código ISO del país. Existen 2 dígitos de control y luego en última instancia estaría el propio número de cuenta, ¿no? El CCC. Del BIC que también comentábamos, pues bueno, es una secuencia de 11 posiciones. También lo conocemos como SWIFT y pues bueno, es un identificador de la entidad bancaria. En cuanto a las tarjetas de crédito, pues todas las transacciones hoy en día ya se producen o se vienen produciendo desde el 2010 con el chip MV, existiendo pues bueno, un PIN personal para el registro de transacciones en lugar de lo que es la firma. Y también, pues bueno, dentro de este motivo de seguridad existen unas normas, ¿no? Unas normas estándares europeas para la generación e intercambio de ficheros con los bancos que sustituyen a las actuales, ¿no? a las nacionales. Entonces se mejora el tiempo, la eficiencia, aunque luego veremos que bueno, que todo eso también origina pues un proceso de inversión y de adaptación del software. En cuanto a la empresa, pues también proporciona seguridad. O sea, los nuevos tipos de adeudos pues permiten acortar el tiempo en lo que es el plazo de pago, impiden la devolución del importe del adeudo y se asegura el cobro del mismo, entre comillas, esta palabra impiden. Y pues bueno, también influye en lo que es la presentación de los mandatos. ¿Vale? El mandato es un concepto importante al que haremos referencia cuando veamos el instrumento de pago de adeudo directo. En cuanto a oportunidades que permite el SEPA, pues permite que los pagos en euros entre cualquier cuenta ubicada en la zona de aplicación se realicen tal y como lo estábamos haciendo actualmente en un pago nacional. ¿Esto qué implica? Pues implica que facilita el acceso a nuevos mercados. Es decir, los clientes lo que pueden hacer con una cuenta única, una tarjeta o unos instrumentos de pago de características similares, pues bueno, es realizar pagos en cualquiera de los 33 países de la zona SEPA que comentábamos inicialmente, ¿no? Los pagos con instrumentos SEPA, pues en Internet fomentan un comercio electrónico en Europa. Y de la misma manera, pues toda esta migración a SEPA allana el camino pues a otros sectores, como por ejemplo el que indico aquí es el pago por móvil. Bueno, hemos comentado lo que es SEPA, lo que serían los beneficios que aportaría SEPA, pero vamos un poco a lo importante, ¿no? ¿En qué se materializa SEPA? ¿Qué tipos de instrumentos de pagos contiene SEPA? Y definimos o detallamos un poquito cada uno de ellos. Los instrumentos de pago SEPA básicamente son transferencias SEPA, adeudos directos SEPA para domiciliaciones bancarias. Aquí ya comentábamos antes que existen principalmente 2 tipos, que es el denominado core, el básico, que se produce entre empresas particulares, empresa a empresa, empresa autónomo, y lo que sería el B2B, que únicamente se puede producir entre empresas, entidades jurídicas. Otros instrumentos de pago, pues bueno, las tarjetas de crédito o débito. Ya desde 2009-2010 existe una estandarización de sistemas y protocolos de comunicación, de manera que las tarjetas válidas en un país de la zona SEPA se pueden utilizar para pagar y disponer de efectivo, ¿no? En cualquier área de la zona SEPA. Entonces, ¿esto cómo? Pues bueno, con la misma facilidad con lo que lo hacíamos actualmente aquí, ¿no? O en cada país. La diapositiva no lo refleja, pero bueno, podría considerarse también como un instrumento SEPA el propio efectivo. El propio efectivo, pues también lo conocemos y podemos hacer transacciones en cualquier territorio de la zona SEPA. Entramos un poco a definir y detallar lo que serían las transferencias SEPA. Transferencia, pues no deja de ser un instrumento de pago para efectuar abonos en euros sin límite de importe entre cuentas bancarias de clientes del ámbito SEPA. Características principales de las transferencias SEPA. Bueno, las transferencias SEPA vendrán a sustituir a lo que actualmente gestionamos con la norma 34. Solamente se podrán utilizar para operaciones en euros y algo que identificábamos antes es que se pueden utilizar para transacciones de empresa a empresa autónomos o empresas particulares.
el beneficiario con las transferencias SEPA recibe el importe de la transferencia el día siguiente hábil a la fecha de emisión. ¿Vale? En principio es un día el plazo que permite. Otra característica es que se puede utilizar tanto para transferencias nacionales como transferencias transfronterizas dentro de los países del espacio económico europeo adheridos a esta zona SEPA, a esta área SEPA. También existirán igualdad de condiciones y tarifas para operaciones nacionales y transfronterizas en el espacio económico europeo. Lo que sí es cierto es que, bueno, que cada entidad bancaria cobrará los gastos a su cliente según las condiciones establecidas con ellos. La entidad financiera del beneficiario se identificará con el código BIC, ¿vale? Y el identificador de lo que es la cuenta del beneficiario será el código IBAN. Son los códigos que antes hemos mencionado, haciendo referencia también al SWIFT, y bueno, lo que otorgan es mayor seguridad. Por último, aunque haya una característica más importante, podemos definir que la transferencia SEPA dispone de un formato de fichero para transmisión de órdenes al banco que será en XML, es decir, atiende al esquema ISO 2022. No obstante, pues bueno, debido a las implicaciones tecnológicas que esto supone con este formato XML para facilitar migración a los clientes, sobre todo aquí en España, lo que se pone a disposición de forma transitoria son unos formatos adaptados un poco a los que en España estábamos habituados, ¿no?, a trabajar. Es decir, aquellos formatos texto, formatos de fichero plano, pero la norma no sería exactamente igual a esta norma 34. Sería una norma 34.14 que debe incorporar los mismos requisitos que tenga el fichero en formato XML. Por ejemplo, la identificación del banco que hablábamos antes no deberá ser el número CCC, sino que deberá ser el IBAN, ya sea en XML o en este formato transitorio. Bueno, la accesibilidad obviamente sería para España y pues bueno, algún otro concepto o característica es que este formato, que actualmente lo estamos generando con una información detallada en la norma 34, es con una longitud de 72 caracteres cuando en SEPA son 140 caracteres. Pero bueno, estos son ya temas técnicos que quedan identificados en el reglamento. Bueno, dentro de los instrumentos de pago SEPA, pues bueno, este quizás sea el sencillo. De hecho es el que antes se pone en marcha. Ya desde el 2008 las entidades financieras hemos dicho que ya permiten generar estas transferencias SEPA desde esa fecha, y de hecho pues bueno, llegamos también a ese 40% en España en la utilización de estos ficheros en XML. Bueno, pasamos a otro tipo de instrumento que sería el adeudo directo. Entonces, en el adeudo directo, bueno, existen dos tipos. Vamos a comentar las características que afectan a estos dos tipos, empezando por el que sería luego el formato o tipo de instrumento de adeudo core o básico, y después el B2B. Bueno, los adeudos directos se utilizan para cobros directos en cuentas de deudores y conforme a lo que es un acuerdo previo que debe existir entre las partes, tanto para transacciones nacionales como transfronterizas en la zona SEPA. Estos acuerdos previos son lo que luego llamaremos mandato, ¿vale? Y el mandato es requerido para poder domiciliar pagos. Un poco de forma genérica, las características que podemos identificar son las siguientes. Al igual que la transferencia SEPA sustituye a la norma 34, pues bueno, el adeudo directo SEPA sustituiría al vigente norma 19. Al igual que también para las transacciones, pues es exclusivo para transacciones en euros, y el acreedor y deudor pueden ser, como también identificamos, particulares o empresas. Tiene disponibilidad universal, es decir, todas las entidades que operan en adeudos admiten esta modalidad. En ellos es obligatorio identificar el código IBAN y código BIC para identificar la cuenta de la entidad financiera del beneficiario.
exactamente igual a como decíamos antes para las transferencias. Se requiere el mandato que comentábamos antes. Para poder domiciliar los pagos es necesario que exista una orden del deudor, ¿vale? Este mandato, autorizada o firmada. Como característica también para los adeudos directos podemos comentar que los recibos se presentan con carácter general con una anticipación respecto a la fecha de cobro de 7 días o 4 días hábiles. Ya se trate de las primeras o únicas operaciones o de operaciones recurrentes. Recurrentes me refiero a periódicas. Vale, en cuanto a plazos de devolución, pues bueno, los plazos de devolución, en el caso de que exista mandato, llegarían hasta 8 semanas, siempre a instancia por parte del cliente deudor, y en el caso de que no estén autorizados por orden del cliente, en el caso de que no exista ese mandato, este periodo se extiende hasta los 13 meses. ¿Vale? Obviamente el acreedor sí que puede oponerse a una devolución aportando copia del mandato vigente, que veremos que es importante y requisito hacer custodia de ese mandato. Es decir, el acreedor debe guardar ese mandato durante todo el periodo de vigencia que corresponde, son hasta 36 meses. Vale, un poco como nota general, pues porque también se comenta que desaparece con los instrumentos SEPA, desaparece ese riesgo, pero bueno, el riesgo no desaparece, pero bien, sí que podemos decir que se limita en parte por el poder de cobro que otorga principalmente este mandato. Vale. Los adeudos, al igual que las transferencias, pues dispondrán de un nuevo formato, que ese formato será en fichero XML, atendiendo al esquema de la normativa ISO 2022, tanto para los que decíamos denominados básicos o core, como los B2B. En este formato, en este fichero que se genera, cosa que antes no ocurría en la norma 19, pues bueno, se exige y se requiere información de este mandato. Al igual que hemos comentado para las transferencias, existe un periodo de carencia y para facilitar la migración a los clientes se pone a disposición de forma transitoria unos formatos tradicionales a los que en España pues estábamos habituados, ¿no? Que eran formatos o ficheros en formato plano, en formato TXT. ¿Estos cuáles serían? Pues bueno, para la norma 19, la 1914 y para el B2B la 1944. Si bien esta, pues bueno, no sustituye, no viene a sustituir a ningún anterior. En cuanto al formato del fichero XML que se va a generar, pues bueno, estamos diciendo que sí que exige y requiere esta información del mandato. Y bueno, pasar esta información del mandato a este fichero es lo que bueno se suele denominar de desmaterialización del mandato. Entre otras cosas que se ha de incluir en este fichero de adeudos, pues bueno, la referencia del acreedor, que es un identificador único, una referencia del mandato para identificar que los adeudos emitidos están amparados por el mismo, y incluso para cobros recurrentes deben permanecer inalterables. Otra de las cosas que aparece en este formato, pues bueno, ya se verá y aparece reflejado en el reglamento, es la secuencia de adeudo. Hay que identificar si responde a una operación de pago puntual, ¿vale? En un momento única, en un momento determinado, o bien es periódica, es recurrente. Y especificando, pues bueno, con unos códigos determinados qué tipo de adeudo se presenta. Bueno, todo lo que comentamos sobre el tema de instrumentos, que lo hemos comentado también antes, principalmente diferenciamos estos dos tipos, ¿no? El adeudo directo básico, también denominado core, que es un tipo de servicio de pago para efectuar un cargo en la cuenta del deudor, donde la operación de pago pues la inicia el acreedor, ¿vale? Con ese consentimiento del deudor, que es lo que decíamos que se otorga mediante el mandato, y que se envía al acreedor, el acreedor al proveedor de servicio de pago. En cuanto al otro tipo de adeudo directo, el B2B es un tipo de adeudo, ¿vale? En este caso, el deudor y el acreedor tienen que ser obligatoriamente, decíamos, personas jurídicas, es decir, empresas que han acordado utilizar este servicio de adeudo directo. En principio no es obligatorio, es voluntario. Es decir, puede ser B2B si es entre empresas o puede ser core básico. Entonces,
Tiene especial relevancia, comentábamos, el concepto del mandato, ¿no?, en adeudos directos. Pues para domiciliar cualquier pago es necesario que exista esta orden del deudor, este mandato. Es decir, es el medio que nos está autorizando o que autoriza al deudor y consiente al acreedor a, primero, lo que sería iniciar los cobros mediante el cargo en cuenta facilitada por el deudor, y de la misma manera pues autoriza a la entidad del deudor a cargar en su cuenta los adeudos presentados al cobro por la entidad bancaria del acreedor. Porque al fin y al cabo pues aquí están interviniendo pues 4 entes, ¿no?, que sería pues acreedor, deudor, entidad bancaria del acreedor y entidad bancaria del deudor. Este mandato debe estar firmado o suscrito por el deudor como titular de la cuenta de cargo o aquella persona en disposición de un poder otorgado por el anterior. Este mandato debe estar firmado, le decimos suscrito, y debe quedar almacenado en poder del acreedor. Sería este procedimiento de custodia que debe llevar a cabo el proveedor. Y siempre mientras que esté en vigor durante el periodo de reembolso. O bien durante el periodo que establezca la ley para la conservación de documentos. Características principales que ha de tener el mandato, también identificadas en el reglamento, pues bueno, se ha de diferenciar de si se trata de un particular o una empresa. Los mandatos caducan, esto es importante, caducan a los 36 meses. Entre otras cosas, pues también debe incorporar lo que serían el IBAN y el BIC. Ha de identificar quién es el acreedor y quién es el deudor, ¿vale? Se ha de identificar igualmente de qué tipo de pago se trata, si es core, si es B2B. Y ha de tener lo que es una descripción. Existen otras características, otros atributos que denomina el reglamento, que son opcionales, pero principalmente se debe identificar esto en el mandato. Entonces, también es cierto que en este periodo de migración a instrumentos SEPA, pues bueno, estamos viendo que el mandato SEPA requiere una información obligatoria que hasta la fecha, pues bueno, no recoge las órdenes de domiciliación que tenemos actualmente. Entonces, para evitar las devoluciones como consecuencia de la ausencia de esta información que es obligatoria y que no disponemos de ella además en las domiciliaciones actuales, pues las entidades financieras operantes en España han establecido una serie de acuerdos en los que se aplican reglas de migración, ¿vale? En estas reglas de migración, por ejemplo, ¿qué podríamos indicar? Pues bueno, ya que se trata de una migración de mandatos, pues bueno, en esta migración se tratarán dentro del fichero como recibos de tipo recurrente. Otro ejemplo sería, pues bueno, la fecha es obligatoria para SEPA, corresponde al atributo 25 y el acreedor debe indicar a los efectos de la migración esa fecha, ¿no? En el caso de efectos de migración, la fecha que se indicaría sería el 31 de octubre del 2009. El identificador del acreedor, que también es obligatorio en SEPA, pues bueno, ahora mismo seguramente no lo tendremos en las órdenes de domiciliación actuales, pero se identificará mediante el CI, ¿vale?, que no deja de ser un NIF o el sufijo, anteponiendo al mismo pues el código de país. Bueno, como estos ejemplos existen varios, existe una serie de atributos y reglas que se han especificado para la migración de estos adeudos domiciliados actuales y para cuando pasen a SEPA, ¿no? Para identificar un poco, intentar reflejar de forma esquemática lo que sería el proceso del SEPA, sin llegar a abarcar todo el proceso, intento representar aquí lo que sería el flujo del mandato en estas transacciones de adeudo. Digamos que tenemos estas 4 entidades que comentábamos antes, que sería el acreedor y el deudor, la entidad del banco, deudor y acreedor. Aquí existe una solicitud de mandato del acreedor al deudor. A posteriori esa devolución ha de existir del mandato firmado, esa acreditación, ¿vale? En ese mismo proceso pues existe una desmaterialización del mandato para cuando el acreedor genera o envía una orden de adeudo a su banco, ¿no? Enviado esta orden de adeudo al banco, lo que ocurre es que el banco del acreedor envía al banco del deudor una orden de débito directo que a su vez el banco del deudor notifica a su cliente, al deudor. ¿De acuerdo? Hecho esto, pues bueno, el banco del deudor procede a lo que es el cargo en cuenta de su cliente, enviando notificación de la aprobación de la transacción al banco del acreedor que realiza el abono en la cuenta del propio acreedor.
Más o menos a nivel esquemático el proceso sería este, si bien la importancia radica en la existencia de este mandato, de esta solicitud de mandato con la información que requiere el reglamento y la devolución de este mandato firmado al acreedor, teniendo que hacer, resumiendo un poco lo dicho antes, custodia de dicho mandato que caduca, no lo olvidemos, a los 36 meses. Por considerar un poco todos aquellos puntos en el esquema de migración al adeudo directo SEPA, ver un poco una cronología desde noviembre del 2009 hasta el 2014, en qué implica o en qué afecta tanto al acreedor como a la entidad bancaria. De momento y hasta la fecha, el acreedor puede utilizar las nacionales de cobro y adeudos domiciliados que venía utilizando, como la norma 34 y la norma 19, pero lo que no puede hacer son cobros transfronterizos. Durante la migración a SEPA, pues las órdenes de domiciliación antiguas se considerarán adecuadas para el cobro de adeudos directos SEPA básicos, siempre que se apliquen estas reglas que comentábamos anteriormente de migración, es decir, definir pues esa fecha, definir ese tipo, en este caso ese tipo de recibo, el identificador del acreedor, etcétera. Entonces, las entidades bancarias, todas las entidades bancarias que hasta la fecha procesaban este servicio de adeudo domiciliado, pues bueno, son capaces de procesar estos adeudos directos SEPA en el esquema básico, Core. Bueno, un poco visto esto, ¿qué va a ocurrir el día, pues bueno, febrero 2014? Pues que a partir de entonces, a partir de esta fecha, es la última fecha para migrar adeudos antiguos, de los que podamos disponer. Las reglas de migración se aplicarán solamente a estas domiciliaciones recurrentes procesadas y vigentes actualmente, pero teniendo en cuenta que se van a eliminar todos los esquemas que estamos utilizando actualmente. Es decir, norma 19 no se podrá utilizar. Habrá que utilizar ya 19-14, siempre con los campos requeridos por normativa SEPA o bien en el fichero XML, que es lo que viene a trabajar también la entidad bancaria, es decir, cesa el tratamiento de adeudos domiciliados y solamente se aceptarán operaciones en SEPA. Bueno, llegamos un poco a lo que interesa, ¿no? Aparte de conocer esto, que más o menos algo hemos oído nombrar todos, ¿qué ocurre con SEPA? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros la migración a SEPA? ¿Y cómo debemos de configurar nuestro sistema de información, de datos, etcétera? Pues lo primero de todo es que debemos disponer de estos códigos BIC e IBAN de todas las cuentas corrientes, ya sean de clientes, de proveedores. En el caso de que no tengamos esta información, se deberán solicitar o bien transformarlos con herramientas que puedan existir ya sea en Internet o que la propia página web de SEPA facilita. ¿Qué más consideraciones debemos tener en cuenta para esta migración a SEPA? Pues bueno, todos aquellos documentos que ahora mismo estamos enviando a los clientes, ya sean facturas, ya sean cheques, etcétera, pues bueno, donde aparece el código CCC deberíamos modificarlo por el código IBAN. Más que vamos a tener en cuenta y que hay que gestionar, pues bueno, hacer custodia, ¿no?, de esos mandatos, guardar esas actualizaciones de clientes para que podamos enviar recibos domiciliados a través de un mandato único normalizado. Entonces, además de eso, también tenemos que solicitar el mandato firmado de nuevos clientes que nos acrediten y nos den posibilidad de presentar estos adeudos. Más cosas a tener en cuenta, un poco el que también hemos hablado anteriormente, pues bueno, se ha de ajustar el formato de estos ficheros que se han de emitir a la entidad bancaria. Entonces, actualmente trabajamos con unos estándares nacionales, tanto para transferencias como adeudos, norma 34 y norma 19. Los instrumentos de pago han de ser modificados, han de ser cambiados para llevarlos a instrumentos con esquemas XML. Porque, pues bueno, recordemos que van a ser reemplazados, o sea, en su totalidad, por estos esquemas en febrero del 2014. En febrero del 2014 estamos ahí, entonces todo esto implica varias cosas. No solamente se trata de ir al sistema y decir no tenemos la información y actualizamos esta información. Va un poco más allá. No
tenemos que saber o preguntar a nuestro proveedor de sistemas o de servicios si el sistema ofrece ya esa posibilidad de disponer de los formatos y esquemas SEPA, sino que también tenemos que internamente dentro de la empresa pues habilitar o pensar en un comité, en la creación de un comité para esta migración a SEPA. Lo que está claro es que todos los departamentos de la empresa han de ser conscientes de ellos, ya sea recursos humanos para solicitar pues cuentas bancarias, etcétera, de empleados, ya sea el departamento de sistemas para habilitar o configurar los nuevos esquemas de formato SEPA y que estén disponibles a partir del 2014 y no se paralice toda la gestión, el departamento contable, obviamente, el departamento financiero. Bueno, al fin y al cabo no se trata de una serie de puntos y ver una serie de puntos que hay que solucionar y hay que informar al sistema, sino que el proceso puede ser más largo o más tedioso de lo que en un primer momento puede parecer y habría que resolverlo, ¿no? Si esperamos a la última semana, pues probablemente podamos llegar a tener un grave problema. Entonces, bueno, otras opciones que también comentaba por aquí es cada acreedor se ha de identificar en estas transferencias mediante un identificador único que lo facilita además el banco del propio acreedor. ¿Qué más cosas comentar sobre SEPA? Pues bueno, aparte de las implicaciones que tiene dentro de la empresa como proyecto, vamos a hablar de la implicación que tiene dentro de Dynamics AX. En Dynamics AX, Microsoft ya viene desarrollando y planteando todo el proceso, toda la migración a SEPA desde el 2012. De hecho, en este esquema lo que sí podemos ver es un poco desde el 2012 cómo empieza a trabajar principalmente para lo que serían transferencias SEPA. En 2013 también comienza a incorporar lo que serían los adeudos directos, antes en unos países que en otros, y bueno, en definitiva en 2014 ya está de hecho preparado para gestionar todo el proceso de transferencias y adeudos directos SEPA. De hecho, bueno, esto es un poco a nivel de gráfico por cada país y cuando se han ido produciendo estas migraciones dentro de Dynamics AX. Y pues bueno, el desarrollo y despliegue para la adaptación de SEPA en Dynamics AX por parte de Microsoft, esto es importante, se realizará se realiza y se ha realizado en las siguientes plataformas. En principio, para las transferencias que ya hemos visto que se venían trabajando en ellas desde el 2012, desde la versión Dynamics AX, la 4, Service Pack 2, ya está disponible en esa versión, ya existe mantenimiento. Sí es cierto que, bueno, que también está en Dynamics AX 2009 con el Service Pack 1 y en Dynamics 2012. En cuanto a los débitos, los adeudos directos, actualmente solamente están soportados en Dynamics AX 2012 y Dynamics AX 2009 Pack 1. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que todas aquellas versiones anteriores, una X4, etcétera, no están soportadas, sobre todo para directo. Entonces, en ese sentido, con QSEPA, lo que hacemos desde QNX es, digamos, habilitar toda esta funcionalidad de adeudos y transferencias a versiones anteriores donde no se soporta por parte de Microsoft. Bueno, un poquito una introducción, un repaso a lo que es SEPA, a cómo afecta, a cómo se ha hecho, si se ha hecho o no se ha hecho, y si está disponible, que lo está en Dynamics AX. Y bueno, a partir de entonces, a partir de ahora, casi si existe alguna duda, que existirán. De hecho, yo también tengo alguna, pero bueno, si hay alguna duda, sin ningún problema, me vais comentando.
Sí, si no disponéis de micrófono y hay alguna duda, podéis escribirlo igualmente en el chat, ¿eh? O incluso si que se quiere visualizar algún proceso dentro de Dynamics X para enseñar cómo se ha configurado todo eso, la configuración que existe, los nuevos campos, la gestión de mandatos, etcétera, igualmente podemos visualizar algún pantallazo. Bueno, pues nada más, muchas gracias.